Bueno, claro, evidentemente parece que en el espacio hay de todo, solo falta Marvin el marciano, ¿no? Porque hemos visto un montón de supuestos marcianos o de marcianos, solamente falta el señor Marvin pues flotando por ahí, ¿no? Bueno, vamos a por la siguiente. Vale, ahora vamos a hablar de un tema que es muy curioso, que dentro de la casuística OVNI hay algo que es subrepticio, que está muy oculto por la NASA, que llegó a publicar algunas fotografías y llegó a retirarlas en base a la repercusión que tuvo, ¿no? Y es el caso del famoso Caballero Negro. La primera mención del Caballero Negro como satélite artificial que estaría orbitando la Tierra desde hace pues miles de años, pues viene del señor Nikola Tesla, un auténtico genio que en 1899 pues estuvo haciendo algunos escuchas con radiotelescopios, con la tecnología que había en aquel momento, pero resulta que dice que recibió algunas señales de radio que eran artificiales, que venían de la atmósfera y que no podían ser posibles. De hecho, Nikola Tesla, con la gran cantidad de inventos que hizo y que inventó y que descubrió, se obsesionó con el fenómeno OVNI, algo que está muy oculto dentro de sus biografías, en base a estas primeras escuchas que hizo del Caballero Negro en 1899. Bueno, las siguientes señales se grabaron en Noruega en los años 30 y se dieron cuenta de que había algunas transmisiones que venían con una especie de retardo, ¿no? Y ese retardo no podía ser producido de manera natural, tenía que ser artificial, como si hubiese alguien que estuviese captando la señal y la estuviese después volviendo a mandar a su lugar de destino después de haberla codificado, después de haberla grabado de alguna manera, ¿no? Bien, esto también se capacidad de recibir y transmitir, por tanto, ¿no? Y otra mención, que es en el vuelo del famoso Sputnik 1, bueno, pues se llegó a cruzar este misterioso Caballero Negro, este objeto, que lo vamos a ver a continuación en fotografías, se llegó a cruzar con el Sputnik y de hecho los americanos y los rusos pudieron llegar a verlo. Y de hecho esto se pudo ver perfectamente pues en una expedición en el Polo Norte. Bien, esto ha sido fotografiado en numerosas ocasiones por la NASA, las fotografías han sido retiradas y otra vez es muy curioso el hecho de poder ver cómo normalmente este objeto, en vez de estar dando vueltas alrededor de la Tierra por el ecuador, pues está dando vueltas más bien por los polos, en algo que no es nada habitual, pero que sí que podría indicar que es, pues evidentemente, que es un movimiento con total intencionalidad y con una trayectoria perfectamente definida. Bien, vamos a por la siguiente. Aquí tienen al misterioso Caballero Negro, en unas fotografías de la NASA muy recientes. Es como una especie de cuerpo metálico que tiene diferentes hendiduras, que tiene como diferentes engranajes, y que está flotando alrededor de la Tierra pues desde hace bastantes años, por lo menos más de 120 años. Vamos a por la siguiente. Aquí tenemos diferentes tomas que fueron tomando aquella misión de la NASA, y es muy curioso porque el objeto da la impresión de que tenía capacidad para cambiar de forma y cambiar de tamaño. Es decir, estamos hablando prácticamente, para que me entiendan, como si fuese un Transformer, como el de la película, pero claro, lo curioso es que estos son fotografías originales de la Agencia Espacial Estadounidense, ¿no? De todas estas transformaciones, me gusta una especialmente, que es esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Que tienen bastante detalle y que muestran diferentes brillos, diferentes engranajes, diferentes apéndices que van saliendo y que parece que estamos ante ante una mecánica, es decir, un objeto que es totalmente mecánico, de dimensiones bastante grandes por otra parte, y que por supuesto no le importa que le estén grabando, y eso es otra de las características, ¿no?, del Caballero Negro, y es que esté haciendo lo que esté haciendo, no parece importarle que nosotros estemos viéndole. Bien, vamos a por la siguiente. Aquí tenemos otra de las imágenes. Me gusta, esta ampliación está bastante pixelada, pero me gusta porque aparece una simetría dentro de lo que viene siendo todo este fuselaje, como si esta fuese la forma principal, ¿no? Y de hecho aquí arriba como una especie de cúpula, también muy interesante de poder observar, como si fuese una especie de cabina de mando. Pero esto por supuesto es una elucubración.
Lo que sí que es cierto es que estas fotografías pues estuvieron al alcance del público durante unos meses y luego NASA las retiró. Vamos a por la siguiente. Bien, el famoso Caballero Negro pues ha podido verse también, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional en el año 2013, o algo parecido al Caballero Negro, porque en esta toma de aquí también aparecía como una especie de figura, y esto no sé si exactamente se podrá ver, también como simétrica, y también como una especie de cabina de mando aquí en la misma parte donde estaba antes, a nivel proporcional. Vamos a por la siguiente. Vale. Muy bien, tenemos otra fotografía, en este caso de noviembre de 1966, es decir, cogemos la máquina del tiempo desde el 2013 hasta el 66 y nos vamos a la sonda Gemini 12 a 270 kilómetros de altura, que también vuelve a grabar un objeto volador no identificado. Esto de aquí es la ventanilla de la Gemini 12, ¿no? Y esto es un pequeño cuerpo que aparece aquí, que lo he ampliado, y que también parece una de las transformaciones de este Caballero Negro, que es uno de los auténticos misterios de los ovnis a las puertas de la Tierra. Vamos adelante. Y aquí tenemos una toma también impresionante, es un vídeo de la NASA, del cual yo he cogido un fotograma. Esto es la Estación Espacial Internacional, el día 22 de marzo del año 2014, es decir, hace nada también. Y resulta que aquí tenemos uno de los brazos de la estación, y aquí apareció un objeto que parecía pues como... bueno, parecía otro avistamiento del Caballero Negro, pero no era así. Y lo tengo aquí ampliado, ¿no? Es verdad que está bastante pixelado, pero bueno, esto es lo que nos deja ver la NASA con sus tecnologías en el espacio, que muchas veces parece que tienen pues cámaras de vídeo de los móviles que teníamos hace 15 años, ¿no? O el One Touch Easy o el Nokia famoso, ¿no? Bueno, el caso es que apareció este objeto y era como una especie de disco visto desde adelante, pero con una hendidura justo en el centro. Bien, vamos a ver la siguiente toma. Y es exactamente lo mismo que se vio en la famosa misión STS-75, pero en este caso vista con una perspectiva cenital. Es decir, nosotros es como si estuviésemos viendo en el año 2014 la perspectiva desde aquí abajo y justo desde frente de este mismo objeto, que vamos a ver a continuación en las filmaciones que se hicieron de la STS-75 y que para mí es el segundo mejor caso de la historia de la ufología en los últimos 20 años también. Hemos visto el primero Campeche y este segundo, la STS-75. Vamos a ver las características del Tener Incident, es decir, de lo que ocurrió en la misión STS-75. Bien, aquí en esta misión pues había un experimento. En ese experimento se liberaba al espacio de manera controlada una especie de varilla, que es un semiconductor eléctrico de forma cilíndrica, y pues estaba sujeto por un cable. ¿Qué ocurrió? Pues resulta que el cable se rompió y entonces la varilla se quedó flotando en el espacio. Entonces, ¿qué ocurrió después? Que empezaron a aparecer diferentes objetos voladores no identificados y empezaron a grabarse en el espectro de infrarrojo. Y claro, es muy curioso porque otra vez tenemos el interés por la generación de energía eléctrica por parte de estos objetos en este experimento de la NASA. Resulta que aquel semiconductor pues podía generar electricidad, ya que se fue liberado en la ionosfera, y entonces el experimento era pues saber si podía generar por sí mismo electricidad. Pues parece ser que sí, porque aquellos objetos empezaron a acercarse de manera masiva, es decir, decenas y decenas de objetos de esta geometría esférica, de esta tecnología de ovnis lumínicos, y resulta que también aparecieron junto a ellos objetos pulsantes de mayores dimensiones, es decir, estos objetos que hemos visto hace un momento que tenían una hendidura en la parte frontal de su fuselaje. Bien, tenemos también aparición espontánea de objetos, es decir, hay algunos objetos que de repente se aparecen espontáneamente, es decir, de la nada, pues aparecen, ¿no? Y luego una aparente falta de identificación por parte de la NASA, es decir, este incidente estuvo grabado por la NASA
Y resulta que los operarios de la NASA no sabían identificar lo que estaba ocurriendo. Se pudieron pensar que podía ser basura espacial o que podía ser componentes del propio Tether, pero resulta que no es posible porque aquellos objetos empezaron a cambiar de dirección y también empezaron a cambiar de velocidad en ese mismo momento, ¿no? Bueno, vamos a ver también objetos dobles. Y por supuesto, todos estos objetos son perfectamente legibles, es decir, la grabación de la NASA, el operario consiguió enfocar y con diferentes grados de enfoque y con diferente contraste, pues llegó a ver decenas y decenas de objetos voladores no identificados alrededor de este Tether. Si les parece bien, vamos a ver la grabación original de la NASA. Vamos a por ella. STS-75. Aquí tenemos cómo está siendo liberada la parte primaria del Tether. Aquí tenemos el operador de la NASA que está enfocando. Aquí tenemos el momento en el que el cable se rompe. 1996, 20 de enero. El cable se queda flotando en el espacio. Eso es. Y entonces, en el vídeo no van a poder escuchar los audios, pero ellos empiezan a hablar continuamente de luces. Y bueno, pues ahí tenemos el Tether, que es esta parte que tenemos aquí. Y de repente un montón de objetos voladores no identificados que empiezan a acercarse a ese Tether. Dentro de estos objetos encontramos ya algunos que tienen una hendidura y un agujero en el centro. Y fíjense en la cantidad de objetos que se fueron acercando. Cada uno con su velocidad, cada uno con su trayectoria. El cámara vuelve a enfocar la imagen. Fíjense, unos un poco más rápidos que otros. Por ejemplo, ese de ahí. Y aquí en este enfoque lo vamos a ver perfectamente. Fíjense, estos objetos que tienen una hendidura en el centro, que van acompañando a los más pequeños. Van como cayendo, tanto saliendo de la Tierra como yendo en dirección Tierra. El Tether se está desplazando lentamente, muy lentamente, pero los objetos no dejan de pasar continuamente. Algunos de estos objetos tienen pulsos, otros pasan muy cerca del Tether. Las imágenes son espectaculares. Cambio de cámara de la NASA y otra vez. Y vamos a ir viendo cómo van apareciendo espontáneamente diferentes objetos. Por ejemplo aquí, fíjense ese, con esa hendidura justo ahí. Realmente espectacular. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo también otros objetos. Hay otros que parecen fijos en la imagen. Este se acaba de materializar en el momento. Fíjense ese pulsando, por ejemplo, ahí a la derecha. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo más y más objetos. La grabación dura varias decenas de minutos. Y aquí tenemos el que mejor se ve, que es este de aquí, que también va haciendo como pulsos. Otro también por ahí. Y que además van cambiando su morfología. Aquí, por ejemplo, tenemos este que se ve perfectamente. Y tiene una hendidura arriba que se quita y se aumenta esta de aquí. Es decir, el metamorfismo del que estábamos hablando al principio de la conferencia, con ovnis que son capaces de cambiar su forma en directo en las imágenes de la NASA. Bueno, la verdad es que es muy interesante. El operador de la NASA intentó de alguna manera pues enfocar, desenfocar, pero bueno, lo curioso fue que cuando empezó a desenfocar, pues se dio cuenta de que había un radio de acción mucho mayor de lo que se había pensado en un principio. Y de hecho, también empezaron a aparecer objetos como este de aquí pequeño que tenemos aquí, que está como realizando interacciones energéticas de separación y de unión en directo. Pero vemos 1, 2, 3, 4, es decir, diferentes tipos de objetos en base al aprovechamiento energético que se podía hacer de aquello. Con diferentes enfoques de luz, pues el operador de la cámara pues también consiguió descubrir otros detalles. Y bueno, pues este es uno de los casos mejor documentados, una de las mejores filmaciones de la NASA con respecto a los ovnis en el espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, otro que también está haciendo flashes de luz, muy interesante. Y bueno, más interesante todavía es poder ver
la trayectoria que han ido cogiendo esos objetos, ¿no? El hecho de poder ver cómo cambian de dirección y cambian de sentido. Aquí tenemos otra vez más detalles de la grabación. Da la impresión de que, de hecho, en esta imagen que tenemos aquí hay decenas de objetos mucho más alejados de la imagen que están también haciendo algún tipo de flash. Y bueno, ahora vamos a poner lo que serían las trayectorias de esos objetos. Y hemos hecho este vídeo en base a poner los frames más despacio y viendo la trayectoria, ¿no? Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, en una parte, ahí, en esa parte de ahí, y vemos, por ejemplo, ese objeto de ahí que está dando una vuelta y otro objeto que se para y va para abajo. Aquí también tenemos otro detalle bastante interesante. Fíjense, por ejemplo, estos que tenemos aquí, que gira haciendo un arco, y evidentemente esto no puede ocurrir dentro de lo que es la basura espacial o la tecnología humana, ¿no? Y aquí tenemos decenas de arcos desde que estos objetos, indicando que estos objetos estaban girando, cambiando su trayectoria en directo. Ahí tenemos otro arco, imágenes muy espectaculares, de hecho un objeto que se pone dentro de otro objeto que también está girando. Vamos a verlo con un filtro amarillo esta vez. Y bueno, estos objetos siguiendo su trayectoria, como podemos ir viendo en las imágenes. Aquí también podemos hacer unas escenas estabilizadas y podemos ir viendo cómo este objeto de antes está realmente pulsando, y fíjense la trayectoria que tiene, que por supuesto no es recta, que va haciendo como una curva. De hecho la curva, fíjense si ha sido grande, que aparece por otro lado, ¿no? Y ahí le tenemos. Eso es. Esa ha sido la trayectoria que ha llevado el objeto en las imágenes. Y ahí tenemos la ampliación y vemos cómo este objeto, evidentemente parece que está latiendo y parece que está dando pulsos como si fuese un corazón, un sístole, diástole, pero en un objeto volador no identificado en directo en las imágenes de la NASA. Realmente interesante, un vídeo único en el mundo y que es cierto que es realmente espectacular para poder enseñar en esta conferencia. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Bueno, es curioso porque lo más cercano que podríamos decir que hemos visto en la Tierra es la famosa espiral de Noruega, que en sus últimas fases, una espiral que apareció en los cielos de Noruega, en las últimas fases, empezó a expandirse, un poco como lo que ocurrió en el famoso OVNI de Canarias, también expuesto y también muy negado por las autoridades diciendo que era un misil. En aquel incidente de Noruega, se llegó a expandir la onda de la luz de la espiral inicial y llegó a aparecer también como estos objetos que hemos visto, con una hendidura en el centro y con una hendidura también en el fuselaje externo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Ahí está, un detalle que no sé si lo podremos ver, pero bueno, está todo publicado en internet y si alguien tiene interés lo puede ver con mayor detalle y mayor profundidad. Vamos a por la siguiente. Muy bien. Es interesante porque en julio, en la STS-114, en julio de 2005, la NASA llegó a grabar otra vez a este tipo de objetos, de hecho, una vez más con una interfase, ¿no? Y otra vez exactamente igual, es decir, con el círculo y con la hendidura en la superficie externa. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, ahora vamos a ver la famosa misión STS-115, que fue bastante famosa por el hecho de que no pudo volver a la Tierra en el día previsto porque había un objeto volador no identificado que estaba bloqueando la trayectoria de vuelta a la Tierra. Y entonces lo que ocurrió fue que durante aquella misión hubo varios avistamientos OVNI en el espacio y de hecho en la rueda de prensa posterior se llegó a
hubo un desmayo de una de las astronautas. Los astronautas, por supuesto, siempre perfectamente preparados para la tensión del espacio, están totalmente preparadas para las ruedas de prensa, pero a aquella mujer le debió de pasar algo que le debió de influir muchísimo, y en el momento de estar intentando contarlo en la rueda de prensa, pues se desmayó. Bueno, imposibilidad de regresar durante 24 horas, avistamientos en fotos y en vídeos, y los vamos a ver a continuación, y por supuesto un nulo seguimiento de los medios. Yo también lo vi publicado, lo vi emitido en informativos aquí en España y en todos los países, que la misión STS-115 no podía regresar a la Tierra. Pero claro, fue muy curioso porque no se dio seguimiento tampoco a la información, igual que ocurrió con el caso Campeche, igual que ocurre siempre cuando hay un gran caso de ovnis en la actualidad, ¿no? Parece que hay como una cortina de humo muy clara, que se expone la información, pero luego alguien hace algún tipo de llamada y dice: se acabó la información sobre esto. Bueno, vamos a ver diferentes tipos de objetos. Vamos a ver por supuesto, una interrupción de las actividades de la gente que estaba trabajando en el transbordador espacial, ¿no? Y por supuesto, todo esto implicando un estado de alerta máxima por parte de la NASA y de las autoridades americanas, que estaban viendo cómo diferentes objetos estaban acercándose al transbordador espacial, igual que ocurrió con el caso de Campeche en el año 2004, acercándose a la avioneta, y nadie podía hacer nada. Vamos a por la siguiente. Bueno, por ejemplo es una de las fotos más bonitas y más bellas que existen en el fenómeno OVNI. Misión STS-115, se les llama los ovnis Medusa, ¿no? Y bueno, pues es translúcido, tiene una especie de capa más densa y otra capa un poco menos densa, y es muy curioso porque esto se grabó y se fotografió desde el propio transbordador espacial. Vamos a por la siguiente. Esto es una de las grabaciones, y aquí tenemos otra vez un objeto volador no identificado que se estaba acercando al transbordador. Por el tema del enfoque aparece un círculo en el centro, pero yo entiendo que es un tema totalmente óptico, aunque sí es cierto que el objeto se estaba moviendo, y de repente NASA cortó la comunicación, cortó la imagen, y pues no se volvió a poner nada más. Vamos a por el siguiente vídeo. Esta es la astronauta, y creo que este vídeo lo podemos pasar, es el vídeo del desmayo, pero estábamos un poco más de tiempo y vamos a explicarlo, así que ya le damos y pasamos a la siguiente. Vale, aquí tenemos el módulo de combustible que está cayendo después del despegue de la STS-115, y quiero que nos fijemos aquí abajo, en el cuadro inferior derecho, aquí, ¿no? Porque va a aparecer un invitado sorpresa que no estaba previsto que apareciera en las imágenes, pero que estaba ahí. El tanque de combustible está cayendo, y de repente ocurrió pues, lo que vamos a ver a continuación. Ahí lo tenemos. No sé si lo han podido ver. Vale, vamos a darle a la siguiente, por favor. Siguiente. Vale, ahí lo tenemos. Este objeto volador no identificado. Tenemos una geometría trigonal con un núcleo en el centro, que apareció moviéndose, además, como si estuviese queriendo aparecer en la fotografía, pero o en el vídeo, pero sin incidir tampoco en la caída del tanque de combustible. Vamos a por la siguiente. Esta es la información y esta es la ampliación. Aquí tenemos el núcleo y, bueno, pues un poquitín más difuso, porque claro, evidentemente las imágenes no son de la calidad que a nosotros nos gustaría, pero bueno, aquí tenemos la aparición de este objeto volador no identificado bueno, pues en la caída del tanque de combustible de la STS-115. Vamos a por la siguiente. Bueno, durante esa misión se hicieron decenas de fotografías porque, claro, los astronautas tuvieron bastante tiempo, sobre todo en esas 24 horas, que no se sabía si podían volver a la Tierra o no. Y de hecho, pues aquí tenemos una de las fotografías, ¿no? Muy curiosa porque también es como una especie de núcleo energético que tiene como una especie de espiral áurea, un poco subrepticia, un poco oculta, ¿no? Aquí, cerca del fuselaje, bueno, cerca de la parte inferior del objeto. También tiene forma de tubérculo, también tiene forma de patata. Bien, vamos adelante. Bueno,
Vamos a pasar esta y esto también. Vale. Y vamos a hacer ya conclusiones realmente, ¿no? Que es lo que, después de ver toda esta información, vamos a hacer un poco de conclusiones, vamos a intentar hacer un compendio de conocimiento de todo lo que hemos estado viendo. Bien. La investigación que yo he estado llevando tiene estas conclusiones. Hay decenas de grabaciones OVNI en todas las misiones de la NASA, es decir, tanto en fotografías como en vídeos se ven, y yo puedo asegurar que en todas las misiones que ha tenido la NASA en el espacio ha habido un seguimiento pormenorizado de diferentes tecnologías que han seguido el transcurso de la misión. Bien, teniendo en cuenta que esto es lo que nos dejan ver, la siguiente pregunta es ¿qué es lo que no nos dejan ver? Es decir, ¿qué tipo de grabaciones tiene la NASA viendo lo que nos dejan ver? ¿Qué tipo de grabaciones tiene la NASA que nos tienen ocultos a los investigadores y al público en general? Siguiente. ¿Qué tipos de seres podrían estar tras esas tecnologías? Pues evidentemente un tipo de ser que tendría una evolución tanto cultural como tecnológica con respecto a nosotros de millones de años posiblemente, ¿no? Estamos hablando también que la tecnología que habría ahí podría llegar a cambiar el mundo, tanto a nivel energético, que es algo que sería muy necesario, tanto en generación de energía eléctrica como en combustibles fósiles, pues sería realmente pues maravilloso para la humanidad poder disfrutarlo, ¿no? Lo siguiente sería, ¿dónde está el límite entre la fascinación y el peligro? Es decir, esto es fascinante, nos ha encantado ver estas imágenes seguramente, y a mí desde luego investigarlo me encanta verlo, ¿no? Pero ¿dónde está el límite entre lo que es fascinante y lo que es peligroso? Porque no conocemos la intencionalidad del fenómeno realmente, y es cierto, y por ejemplo Salvador Freixedo podrá estar de acuerdo conmigo, pues hay cierta intencionalidad de gran parte de las entidades que parecen visitarnos que no parece ser la más positiva del mundo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de algo que no sabemos si es positivo o negativo, pero que está ahí. Y ese principio de incertidumbre también es aprovechado por la NASA, por los gobiernos del mundo, para ocultarlo al público. Bien. ¿Qué consecuencias a nivel energético supondrían el conocimiento de estas tecnologías? Lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Un cambio radical en la economía mundial, por supuesto en favor del público, de la gente, ¿no? Que tendría que pagar mucho menos por todos los productos que existen, ¿no? A día de hoy, pues ya sabemos cómo funciona el mundo, el capitalismo desmesurado, los medios de comunicación y los medios de producción, tanto a nivel energético como a nivel material, están en manos de muy pocas familias del mundo. Bien, vamos a por la siguiente, por favor. Bueno, toda esta investigación, que parece muy increíble, pero está fundamentada en fotografías reales, es un poco barrera entre lo imposible y lo impensable. Es decir, es imposible que esté pasando esto, o es impensable que esté ocurriendo esto. Es decir, parece que nosotros normalmente pensamos que, bueno, pues que tiene que haber otras razas en el universo y tal, ¿no? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y si esas razas son capaces de llegar hasta aquí? ¿Cómo serían sus naves o cómo serían sus tecnologías, ¿no? Entonces, ¿es imposible o es impensable lo que estamos viendo? Ahí la pregunta un poco para que nos vayamos haciendo todos, ¿no? Lo siguiente, declaraciones de astronautas. Hemos visto a William Milton Cooper, hemos visto... no, perdón, a Gordon Cooper, hemos visto, por ejemplo, a Buzz Aldrin, hemos visto diferentes astronautas que han comentado claramente que ellos han tenido avistamientos ovnis en el espacio. Es decir, esa gente evidentemente no gana absolutamente nada diciendo esto, de hecho se juega su carrera diciendo esto, pero ellos corroboran lo que está ocurriendo en la NASA, tanto en filmaciones como en fotografías. Bien. Lo que decíamos al principio de la conferencia, estos señores de la NASA están grabando lo mismo que se está grabando en la superficie. Es decir, que parece que el fenómeno, además de hacer operaciones alrededor de la Tierra, también está haciendo operaciones aquí abajo, sobre nuestras ciudades. Vamos a por la siguiente. ¿Son las mismas tecnologías? Sí, son las mismas tecnologías claramente, y sobre todo en un grandísimo porcentaje, esos ovnis lumínicos que vuelvo a decir que son la principal tecnología que aparece. Y razones lógicas versus realidad. Es decir, tenemos un montón de razones lógicas para pensar que esto no puede estar pasando, que estos tienen que ser prototipos militares,
¿no? Pero esos prototipos militares en ningún caso llegan a exponer la tecnología que nosotros estamos viendo aquí, y que por supuesto está totalmente descontrolada por parte del gobierno norteamericano, que lo único que puede hacer y dedicar tiempo es a estudiarlo de manera secreta y por supuesto a ocultarlo al público. Vamos a por la siguiente. Entonces, en todo esto siempre hay una filosofía, ¿no? ¿Cuál es el papel del hombre con respecto al fenómeno ovni o al fenómeno de los ovnis en el espacio? Pues son preguntas que son más bien para ustedes, ¿no? Son preguntas que van muy dirigidas a sus propias valoraciones. Yo creo que el fenómeno ovni también es muy personal y creo que cada uno de nosotros pues tiene que tener una opinión y un desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, el papel del hombre, pues evidentemente, pues a día de hoy, con nuestro potencial militar, que evidentemente es alto, pero quizá comparado con otras razas, pues debe ser muy bajo, ¿no? Pues es básicamente de espectador. El papel de los gobiernos, evidentemente de ocultador. En esta película hay alguien que está mintiendo, ¿no? Y no hay mejor forma que mentir que ocultar la realidad u ocultar la verdad. El papel de los medios de comunicación, siguiendo las directrices del gobierno, como hemos visto. En ningún caso ningún tipo de seguimiento, en ningún caso valoraciones, debates. Lo que se prefiere es un modelo de sociedad en el cual pues programas del corazón, programas rosas, pues estén invadiendo continuamente las vidas de la gente y que la gente no se haga preguntas filosóficas o que no se hagan preguntas con respecto al devenir de la vida o a qué hay más allá de lo que nos están planteando como la realidad, ¿no? Bien, el poder de la convicción moral, es decir, nosotros desde que somos pequeños estamos convencidos de que la vida es así, pero no, es posible cambiarla, se puede cambiar de vida, se podría llegar a cambiar de sociedad, solamente haciéndose preguntas y diciendo, ante esas preguntas yo puedo hacer algo. Ante este ocultamiento de la verdad, yo puedo preguntar o puedo hablar con alguien y quizá se cree en el futuro un estado de opinión con respecto a esto y con respecto realmente a todo, con respecto a la política y a la economía, que pueda hacer que realmente la sociedad funcione y que no esté dirigida por gente que directamente está en contra de nosotros. Bien, la lucha interna. Bueno, pues la lucha interna es un poco yo mismo contra mí mismo, o sea, yo contra mí mismo, ¿no? Ustedes contra ustedes mismos, es decir, es tan difícil pensar que todo esto está ocurriendo, que normalmente ocurre un concepto de negativa a priori, ¿no? Que existe y que es así, ¿no? Y que dices, bueno, pues esto no puede ser porque no puede ser. Además, no quiero pensarlo porque yo vivo muy tranquilo, porque yo estoy muy bien con mi vida, y porque estoy más cómodo sin saber, ¿no? Eso es un poco lo que ellos quieren, que nosotros pues seamos conformistas con respecto a lo que nos llega, ¿no? Bueno, la pirámide de poder, la necesidad de negar y la negativa a priori. Esto es un poco lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Vamos a por la siguiente. Vale. Como conclusión, los ovnis a las puertas de la Tierra suponen una ruptura, y es el interés el que falta, es decir, la información está ahí, los vídeos ovnis están ahí, pueden ver en YouTube más de 8 millones de vídeos, podrán ver algunos falsos, pero hay muchísimos que son reales, y lo que está fallando de todo esto es el interés, es decir, el interés del público que identifica como falso algo que es auténtico. Pero claro, en España tampoco podíamos pensarnos que había tantísimos políticos que robaban, y efectivamente están robando, ¿no? Bueno, proceso perfectamente controlado y aparentemente definido por vectores estadísticos. Es decir, parece que el fenómeno ovni tiene totalmente controladas todas las actividades que hace en el espacio. Está totalmente controlado. Nosotros no podemos acceder a ellos, pero ellos se ve que sí pueden acceder a nosotros. Hay una especie de control de la situación por parte de esa inteligencia o de esas inteligencias que están monitorizando nuestras misiones, y que de alguna manera les funciona perfectamente. Bueno, existe algo también que es un tema de prueba y error, es decir, la NASA evidentemente tiene protocolos para ocultar todo esto, los gobiernos del mundo, sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, pues evidentemente tienen protocolos, y funciona a base de prueba y error, es decir, si no hay suficientes medios para ocultarlo y se filtra algo, pues para eso están los presupuestos a tal efecto, para seguir aumentando el control sobre el tema OVNI, que posiblemente sea uno de los principales asuntos
y negocios que tienen los presupuestos generales, por supuesto, en B. Bien, y posibilidades y escenarios. Y vamos a pasar a la siguiente, que es para terminar. Posibilidades y escenarios. Bueno, pues tenemos una evolución del fenómeno que parece que se está acercando poco a poco a los seres humanos, y los seres humanos parecemos avestruces que están metidos la cabeza en el suelo y que no queremos mirar a nada, ¿no? Pero parece que el fenómeno sí evoluciona y sí que intenta interaccionar de alguna manera, o al menos quiere salir en la foto. Bien, vamos a ver perspectiva de futuro. Pues evidentemente la perspectiva de futuro, el escenario que se presenta es que habrá más y más avistamientos, pero evidentemente no se puede saber si, como dice mi padre, ¿por qué no se presentan en la final de la Liga de Campeones? Que por cierto perdió el Atlético hace poco, ¿no? Muy a mi pesar. Pero ¿y por qué no se presenta uno de estos objetos en la final de la Liga de Campeones? Bueno, pues ese proceso puede durar 100, 200 o 1000 años, ¿no? Y hasta entonces, hasta que eso se decida, pues podemos estar viendo vídeos de este tipo durante decenas de años. Bien, evolución de los seres humanos, y ahí está la clave, ¿no? En lo que nosotros podemos llegar a evolucionar y en demandar información. Demandar información con respecto a los ovnis y con respecto a todo, es decir, nosotros somos dueños de alguna manera de la realidad y ellos son muchos menos que nosotros. Lo que pasa es que tienen más dinero. Han cambiado la legislación para que todo esto funcione en base a sus intereses. Pero al final el pueblo es el pueblo y el pueblo debe decidir. Y si no será por las buenas, quizá a lo mejor en el futuro sea por las malas. Y nadie lo desea, pero evidentemente algo tiene que cambiar en el paradigma de la sociedad para que todo esto deje de ocurrir. Bueno, tema de información, lo que estábamos hablando antes. La demanda de información y la demanda de cambios por parte de los seres humanos. Y para finalizar, por supuesto, ustedes tienen la decisión, han visto esta conferencia, yo espero que les haya gustado, y por supuesto tienen la capacidad de coger la pastilla roja de Matrix o la pastilla azul. La pastilla azul normalmente se la toma todo el mundo todos los días, y la pastilla roja es salirse de la sociedad y empezar a pensar las cosas de otra manera. Mientras tanto yo seguiré investigando, seguiré disfrutando con este tema y seguiré enfocando a los ovnis como Marvin el marciano, que bueno, pues está aquí, que termina mi conferencia. Soy Vicente Fuentes y les doy las gracias por haber estado aquí en la conferencia de OVNIs a las puertas de la Tierra. Muchas gracias.